Tres. Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo Mota de SGC Mota Martínez Abogados y también miembro de la Asociación Latinoamericana de Abogados en la Prevención y Cumplimiento. Es una asociación de, como su nombre lo dice, de diversos abogados que en conjunto trabajamos sobre temas de prevención y delitos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el compliance en Latinoamérica y la nueva visión de sus abogados. Pero bueno, no estoy aquí solo, sino tenemos a dos importantes abogados y sobre todo buenas personas. Comenzando con la licenciada, sí, bueno, la licenciada allá en Perú, Jessica. Hola Osvaldo, qué gusto compartir este video con ustedes, ¿no? Con la Asociación de ALAP. Vamos a leer un poco ahí la semblanza de Jessica. Jessica es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, con colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima, Perú. Es LLM. ¿Qué es eso, Jessica, LLM? Es una maestría, máster en litigación oral, Okay. sí. Perfecto, por la Universidad California Western School of Law. Y también tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Alas Peruanas y diplomado en Derecho Procesal Penal por el Colegio de Abogados de Lima. Jessica tiene 9 años de ejercicio profesional ante tribunales de primera instancia, cortes de apelación y Corte Suprema en materia penal y civil. Especializada dentro del área penal en temas relacionados con el crimen organizado, negligencia médica y ofrece asesoría legal a personas naturales y asociaciones, como también en el área civil en materia de recuperación de propiedades inmuebles. Órale, pues, excelente miembro de la asociación. No menos importante, también nos acompaña Franklin. ¿Cómo estás, Franklin? Hola, buenas tardes. Ahí la Un gusto. semblanza de Franklin, licenciado en Derecho por la Universidad Gabriela Mistral, diplomado en Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado, diplomado Compliance LATAM 2019 por Thomson Reuters, LLM, igual, litigación oral en California, Western School of Law, máster anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Franklin tiene 20 años de ejercicio profesional ante tribunales de garantía y juicio oral, tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones y Corte Suprema, en el ámbito de obligaciones y responsabilidad civil, penal y administrativa. Como podemos ver, tanto Jessica como Franklin son abogados con mucha experiencia en siendo abogados reactivos, por lo cual va a ser interesante el por qué cambiar esta visión a un abogado más directivo o preventivo. Ya que leímos la semblanza de cada uno de ustedes, para hacer esto un poquito más dinámico, yo voy a poner la pregunta y ustedes la van contestando como les nazca, totalmente natural. La primera, ¿cuál es el concepto que tienen del abogado tanto en Perú como en Chile? Aquí en México tenemos primero, pues es la cultura en las empresas pequeñas y medianas, no hablar de instituciones públicas, pues de no prevenir los delitos ni las faltas administrativas, sino que hasta que surge el problema, que es lo primero que hacemos, hablarle al abogado y que pues el abogado venga, ahora sí que arriba de su caballo, a solucionar los problemas y salir al rescate. Situación que sabemos que sale cara y pues no es lo ideal para una institución. Jessica, ¿qué nos puedes platicar un poquito ahí en el Perú? ¿Cuál es la visión que se tiene? Gracias Osvaldo. Mira, te comento porque yo estoy llevando una especialización en ADEN, todo lo que es el tema de compliance y lo que tiene que ver también con el tema de soborno internacional. Aquí en Perú no está los abogados no tienen mucho conocimiento del tema de compliance. Hay poco en el tema de compliance, hay algunos abogados que sí, de otros estudios jurídicos lo están implementando, lo mencionan, pero desarrollado el tema para que las empresas o las transnacionales o las empresas que puedan contratar con el Estado no tienen y no conocen el tema del sistema de riesgo, ¿no? Que podrían incurrir de repente en ciertas contrataciones, especialmente con el Estado, ¿no? Y es por eso que hoy en día aquí en el Perú se ve mucho lo que es el tema de corrupción de funcionarios. El caso emblemático que es el tema de Odebrecht, que ha llevado casi a toda Latinoamérica, y eso fue un punto importante para nosotros, ahora la asociación que pertenecemos a la de contar con distintos abogados de otros países para ver las perspectivas de la ley, pero en Perú no se está desarrollando
abiertamente el tema pienso que es por el desconocimiento y por la preparación de los abogados de conocer más y de qué forma se podría prevenir a las empresas, ¿no? Porque siempre las empresas, como lo acabas de decir, Osvaldo, siempre te buscan cuando ya tienen el problema, pero no hay eso de que piensan que, oye, primero hay que prevenir, a tener ciertos reglamentos, parámetros como el compliance que te va a ayudar, si es bien cierto, no a que resultes que puedas salir del problema, pero por lo menos a mitigar el proceso y cómo enfrentarle durante un juicio. Eso no está bien complementado o en leyes que ya se puedan ir manejando en ese aspecto. Pero recién se está empezando, está recién evolucionando, pero no del todo. Sí, definitivamente yo creo que es el caso similar en Chile. ¿Qué nos puedes platicar, Franklin? La experiencia que yo tengo dice relación con lo siguiente. Acá nosotros tenemos como cultura, desafortunadamente, la idea de buscarle, como en Chile se dice, la quinta pata al gato. Es decir, hagamos las cosas que se vean bien, pero ocultemos aquellas cosas que están mal. Y muchas personas y empresas juegan en la situación de la apariencia de que las cosas se realizan bien. Sin embargo, no todos se dan cuenta que tener un sistema de compliance es precisamente cambiarle la ética a la empresa, dejar de estar al borde y hacer las cosas éticamente correctas, porque eso te va a dar una visión de una empresa que tiene una fiabilidad ante la comunidad. Desafortunadamente, eso todavía no ha permeado a toda la sociedad, y si bien el sistema de compliance y la ley 20.393 que se aplica en la materia, ya lleva prácticamente 11 años, no ocurre que en la práctica se aplique en todas las empresas, pues es más conocido en la capital que en el resto del país. Las empresas grandes, por supuesto que las tienen, pero las pymes en general no las tienen. Entonces, es algo que todavía falta mucho por extender a nivel nacional. Sí, sin vernos así muy, obviamente, pues ilegalistas, pues somos abogados, pero sin tanto rollo. Dentro de sus países, ¿sí se encuentra regulada la responsabilidad administrativa y penal de las empresas? Jessica. Sí, sí está regulada, no me acuerdo ahorita la ley, pero está regulada, pero eso falta bastante trabajarlo, recién está en inicios. Ok. Franklin. Sí, está regulado por razones obvias, como ya te lo señalé, cuando nuestro país empezó a suscribir todo lo que es relación a la OCDE. El asunto está en que, vuelvo a insistir, muchos abogados no conocen el tema. Y es más, el hecho de hablarle a los abogados de que existe responsabilidad penal de la persona jurídica, para muchos es como inentendible, porque de hecho en la legislación, salvo en la norma especial, se plantea como excepción. El asunto está en que al analizar debidamente esta institución, esta ley, ya no es la excepción. De hecho, es más, hay proyectos de ley que amplían aún más el campo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fíjate que sí es un tema bien. Osvaldo, si me permites como hacer un aporte ahí, justo lo que también iba comentando el compañero Franklin sobre que muchos de los abogados, nuestros colegas, desconocen el tema de compliance. Y como hablaba uno de nuestros profesores en el diplomado que estoy haciendo en la especialización de ADN, decía que la fiscalía es como si tuviera la carga de la prueba y tienen el chip de que la fiscalía tiene la carga de la prueba en temas de responsabilidad penal. No es así. Mientras que si tú tienes un área de compliance, eso va a ser de que tú mitigues el problema en el tema de responsabilidad penal. Entonces, al mitigar eso, vas a tener mejores resultados, pero siempre y cuando uno tiene que aportar también esos hechos, ¿no? Y es por eso que el compañero Franklin decía, y estoy muy de acuerdo con eso, que desconocemos la gran mayoría, bueno, por lo menos nosotros que estamos en este tema de preparándonos, conocemos el tema de compliance y que sí, pues son dos contextos diferentes en este aspecto, porque no vamos a pensar siempre que la fiscalía tiene la carga de la prueba. No es así. En el tema de responsabilidad penal es un contexto como diferente, ¿no? Eso básicamente la aportación que quería hacer. Fíjense que un tema muy interesante es el desconocimiento entre nosotros como abogados. Imaginémonos con las empresas. Pues obviamente existe una muy gran área de oportunidad. Obviamente hablando de temas de servicios diferentes de un abogado directivo, pero ese es el gran problema que, a lo que les puedo decir aquí en caso de México,
que las empresas entiendan sus nuevas áreas de riesgo. Siempre ha existido un área de riesgo para una empresa, pero bien decía Franklin, ni siquiera como abogados lo hemos entendido. Hacerle entender eso a los dueños de empresas, ¿lo van a entender quién? Pues las grandes empresas. Son grandes empresas que tienen relaciones comerciales internacionales y que a lo mejor el sistema de cumplimiento lo tienen implementado desde hace tiempo. Que funciona o no funciona es otra cosa, porque vemos grandes empresas, pero no sabemos sus sistemas de cumplimiento. Pero la situación donde el mayor porcentaje de empresas en México son las pequeñas y medianas empresas, y son las que más, o las que menos tienen sistemas de cumplimiento y las que más áreas de riesgo presentan. Siempre el dueño de la empresa es el contador, el abogado, el chofer, el recepcionista. Y cuando, oye, pues, ni siquiera qué obligaciones tienes que cumplir. Y cuando detectan algunas, ¿qué es lo que hacen? Pues al de recursos humanos le pasan el problema. ¿Cómo nosotros como abogados abordar esas áreas de oportunidad de trabajo y sobre todo de poder ampliar nuestro mensaje? Oye, espérame, no es que venga a asustarte, porque no es la idea de nosotros como abogados de implementar un sistema de cumplimiento. No te quiero venir a asustar, te quiero venir a ayudar. Quiero que entiendas tu nueva responsabilidad y las consecuencias. No es nada más si cumplo o no cumplo, no, lo que puede pasar. Nosotros aquí en SGC establecemos auditorías legales porque es un término que más fácil van a entender, una auditoría legal, cuando en realidad es el primer paso para implementar un sistema de cumplimiento. Al menos yo he tratado, nosotros lo hemos implementado en el despacho, del lenguaje que ya tenemos, irlo ahora sí que tratando de meter lo que es compliance, la auditoría legal, la prevención de riesgos, un checklist, y todo eso conforma nuestro sistema de cumplimiento para poder darle ese mensaje a las pequeñas y medianas empresas. Ni hablar del servicio público, ¿verdad? Que hablarles de implementar un sistema de cumplimiento. En el caso de aquí el despacho, hemos trabajado con el servicio público implementando, pero es algo con una gran área de oportunidad. Aquí en México también está ahí el debate de los partidos políticos, son personas morales y manejan recursos públicos y sus candidatos, pues también lo que hagan ellos, el responsable son los partidos políticos, penal y administrativamente. Pero bueno, en el caso de Perú, Jessica, ¿cómo lo han entendido las empresas, los comercios? ¿Qué tan familiarizados están con esto? Como decías, y lo acabas de decir también, lo decía el compañero Franklin, mayormente los que tienen conocimiento, el tema de compliance, prevención del delito, riesgos, prevenciones para que tengan una área legal, solamente son las transnacionales. Si hablamos de MIPES aquí en el Perú, de pequeñas empresas o empresas medianas, no conocen esos sistemas, ni siquiera saben de lo que puede pasar, o sea, tienen el completo desconocimiento. Es por eso que te decía que el tema de compliance en el Perú recién está como enfocándose, pero hay pocos abogados que estamos empezando, como hay algunos que ya veo también que ya están metidos en el tema de compliance, pero no todos. Acá estamos recién empezando todo ese tema. Como dices, no solamente son las transnacionales mayormente que tienen, ¿no? Como se da en las empresas grandes que tenemos, pero en el tema las MIPES, las pequeñas empresas, medianas empresas, ellos no tienen un desconocimiento completo de eso, o sea, no saben, es más, hasta yo diría, no saben ni qué es un tema de compliance o qué es una prevención de riesgo y esas cosas, ¿no? Estamos recién empezando, evolucionando en ese aspecto. Eso es lo que sucede en el Perú, pues yo te digo por lo mismo que yo vivo en la capital, trabajo en la capital y me puedo dar cuenta de eso, ¿no? Y aparte que también mi esposo como trabaja en empresas, entonces sé más o menos cómo se van enfocando, porque la empresa de él también, que es una empresa ya regularmente grande, no tienen el tema de compliance, ni siquiera saben, o sí saben algunas cosas, pero no hay esa implementación. Más o menos así. Así está el tema en el Perú. Franklin, ¿puedes compartir ahí en Chile? Reitero lo que te planteé adelante, pero yo creo que hay un asunto adicional. Compliance no es solamente para los efectos del riesgo penal, sino que también para otras áreas. Lo que es responsabilidad social empresarial, lo que es sustentabilidad, accountability, etcétera. Y en este contexto, si uno lo lleva a juicio, si uno tiene implementado un sistema de prevención y cumplimiento, tú el día de mañana, como abogado litigante, puedes aplicar los principios de probática y llevarlo al juicio y demostrar que tu empresa
estaba preparada para Ujú, evitar esa situación. Que el riesgo puede ocurrir, sí, ujú, efectivamente, el riesgo no es imposible, ¿cierto? Y el daño no es imposible, pero se minimizó al mínimo. De manera que siempre esta empresa o la organización estuvo dispuesta a evitar el daño. Si se cometió, es parte del riesgo, pero no es una empresa que esté destinada a perjudicar al resto. Por consiguiente, eso también en su momento debería ser valorado por el tribunal. Tocaste un tema interesante, Franklin. sí, muy interesante. Aquí en México en materia penal es el debido control, que tienes que acreditar ante la autoridad como persona jurídica. No lo define qué es el debido control. Algunos códigos, caso de Quintana Roo, Yucatán, te establece cómo acreditar el debido control. ¿Qué es? Manuales, código, vaya, para no ser más redundantes, pues es un sistema de cumplimiento, el debido control. El cómo funcione, eso es el cómo evidenciar que funcione, es donde nosotros como abogados tenemos que hacer uso de nuestras habilidades de reacción, y esa es la gran oportunidad del caso de un abogado reactivo, usar esa experiencia a nivel directivo. Si yo sé, si yo detecto en una empresa en el momento justo, sé en qué puede acabar ese problema. Si se Ujú, presenta, como dice Franklin, es imposible que una empresa trabaje sin riesgo. A fin de cuentas, ese es su objeto, trabajar y producir ingresos. Eso conlleva un riesgo de la mano, pero que lo sepas y lo manejes y lo controles, eso es lo importante. Y si se llega a presentar la presunción, que compruebes la prevención. Eso es lo Es importante. más, de hecho hay un detalle no menor. Muchas veces se da situaciones que los empleados que están cansados de una organización o empresa se autogeneran situaciones que le generan lesiones. Uh -huh. Si tú tienes compliance, tú puedes acreditar que ese trabajador fue debidamente instruido para cumplir con tales estándares y que fue el mismo que se generó la lesión. Por consiguiente, es un elemento absolutamente indispensable en un juicio laboral o de indemnización por daño que pueda reclamar el trabajador el día de mañana. Totalmente de acuerdo. Caso de, oye, ¿cómo puedes tú estar denunciando que te están robando y robando y robando cuando ni siquiera tienes un curso de prevención de delito dentro de tu empresa? Y menos tienes la constancia de que lo hayan acreditado. Totalmente de acuerdo. sí, eso es Bueno, exacto, eso es verdad, como dice Franklin, y también quiero aportar algo muy sí, importante y que deben tener en cuenta, es el tema del tema de la probática, ¿no? Porque si no tenemos elementos que vamos haciendo o reuniendo esos requisitos para enfrentar un juicio o un proceso penal en temas probáticos, es imposible que podamos tener un buen resultado, ¿no? Entonces, qué tan importante es tener este sistema y como lo acaba de hablar nuestro compañero Franklin, ¿no? El tema de compliance, es muy, muy importante. exactamente. Pero bueno, abogados, ya terminando un poquito el tema de compliance que nos puede dar más, y nos va a dar más sesiones, ¿verdad? Porque esa es la el mensaje que queremos dar es que lo estamos implementando, surgen dudas, pero he aquí la importancia de la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran, ahora sí que importante la colaboración de abogados latinoamericanos en este tipo de temas? Jessica. Sí, yo considero que es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de tener, como nosotros hemos hecho una especialización, este grupo que se llama LAB, con distintos abogados de Latinoamérica, ¿por qué es importante? Porque tenemos abogados de distintos países y que como vemos en los casos que son transnacionales, entonces vamos a conocer la legislación de cada país. Y al conocer la legislación de cada país, entonces vamos a tener una complementación de todo eso y poder hacer un mejor desarrollo del tema del compliance, ¿no? En distintos países de Latinoamérica. Es por eso que yo considero muy importante el aporte de cada abogado de distintos países de Latinoamérica. La constante comunicación para ver cómo resuelven las autoridades sobre todo. Franklin, Exacto. ¿cómo En, ves? en ese mismo contexto hay dos enfoques que quiero darle. Primero, los fenómenos de corrupción se repiten de un país a otro. Uh De -huh. hecho, el típico ejemplo es de Odebrecht. En todos lados está. Ellos En todo el cometieron plan, sí. este tipo de delitos en diferentes jurisdicciones. Por consiguiente, si tenemos abogados de diferentes jurisdicciones bajo una misma organización,
podemos saber qué está pasando en nuestro país y por consiguiente adelantarnos a lo que va a pasar en nuestras jurisdicciones. Y por el otro lado, en la prevención y eventualmente en la defensa penal y civil de las empresas, que nos corresponda asesorar en su momento, implica que es mucho más fácil colocar de acuerdo a abogados que están bajo la misma organización independiente que están en diferentes países, a colocar de acuerdo a abogados que están en diferentes estudios jurídicos que eventualmente pueden ser antagonistas por situaciones de intereses. Es correcto. Antagonistas o colaboradores, que también se Claro, pudieran. exactamente. Sí, eso es Ahí verdad. está la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer como ALAP, colaboradores, o como eventualmente estudios jurídicos independientes que pueden ser antagonistas. Ya por último, abogados, y aprovechando de su experiencia, como lo leímos en la semblanza, que no consejo, ¿verdad? Porque pues como dicen que un consejo no se da cuando no se pide, pero ¿qué palabras le darían ustedes a los futuros abogados latinoamericanos que ven en el compliance un área de oportunidad? Jessica. Bueno, les diría a mis colegas aquí en el Perú que se preparen por el tema de compliance, en el tema de lo que son riesgos, en temas penales, en temas de responsabilidad civil, administrativa, porque esto es algo nuevo, ¿no? Y al estar más preparados podemos enfrentar mejores situaciones en tema como dar un mejor asesoramiento, tanto a nivel empresarial como también a veces como personas naturales, ¿no? Cómo ayudarles a salir de un proceso, porque recordemos que en el tema empresarial tanto es a la persona natural como a la persona moral como a la persona natural, ¿no? Entonces son dos contextos diferentes y hay que manejar esos dos temas, ¿no? Y si no estamos preparados en temas de compliance, no vamos a poder hacer una buena defensa. Entonces yo recomendaría de que estudien, se preparen para esta innovación nueva que se está viniendo. Eso es mi recomendación. Franklin. Me cabe una reflexión. Muchos abogados dicen que son abogados proactivos, ¿cierto? El problema está en que en Latinoamérica nos preparamos con conocimiento del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso del Código Civil, el Código de Bello. Pero si tú miras el día de hoy, derechos humanos, medio ambiente, data, cibernética, compliance, es la visión del siglo XXI. Sí. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Un gran abogado que se quedó en el pasado o el abogado del futuro? Y nosotros somos del futuro. Exacto. Muy bonita reflexión, Franklin. Ya la tenés Sí. preparada, ¿verdad? Yo creo Me que sí, salió ya tenía preparada la reflexión. No, pero bueno, abogados, pues como siempre es un gusto poder saludarles y ahora en esta primera, pues no vamos a decir conferencia, sino plática, confianza. Ojalá para todos aquellos que nos estén viendo, pues les quede un poquito y sobre todo invitarlos que se unan a esta asociación. Estamos ahora sí que con las puertas abiertas, como lo hemos hecho en este tiempo que hemos trabajado en equipo. Hemos logrado concretar acuerdos y sobre todo pues disipar dudas. Es una materia nueva, sí, es algo que estamos implementando y a la vez estamos aprendiendo también, pero es más fácil cuando trabajamos en equipo y es más fácil cuando trabajamos con gente de otros países que saben a lo que estamos buscando, que es la prevención de riesgos legales en las empresas y crear una cultura de cumplimiento en Latinoamérica. Jessica, Franklin, pues no me queda más que agradecerles algo que quisieran aportar. No, gracias por esta oportunidad y que empecemos a tener, como dices, una charla muy bonita entre abogados de distintos países, que eso nos va a hacer que nos nutramos más de mejores conocimientos y estar mejores preparados, ¿no? Franklin. Yo solamente un detalle. En la semblanza, en antes dijiste, mencionaste que tengo un máster en anticorrupción en la Universidad de Salamanca. Este año inicié ya un máster en compliance en ADEN y acabo de iniciar un segundo máster, pero en compliance visto desde el punto de vista penal, también en la Universidad de Salamanca. Así que la idea es tener la especialización a tal nivel que pueda ser un real aporte, no solamente para la organización en la que estamos implementando, sino para las personas que nos puedan requerir nuestro servicio el día de mañana. Sí, exacto. Ahí quería recalcar el tema también porque falta como agregar ahí en el tema de compliance, porque también estoy haciendo la especialización juntos con Franklin y también proyectándome a la maestría de compliance, ¿no? Igual en ADEN.
pues, aprovechando, yo también estoy empezando mi maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que con esto, abogados que nos estén escuchando, que aún aunque parezca que ya tenemos tiempo en este tema, y como vimos en la semblanza aquí con los que estamos platicando, el tiempo no exime de que tenemos que estudiar y aprender cosas nuevas. Exacto. Queremos ser abogados que destaquemos en alguna materia, tenemos que seguir estudiando y como lo pusieron aquí ejemplo, pues los que estamos hablando, hay que continuar con el estudio. Pues un gusto saludarles, abogados, y que estén muy bien. Saludos a todos. Igual, gracias. Igualmente, Chao. chao. Bye.